Un émbolo lo podemos encontrar como sólido, líquido o gaseoso dentro de un vaso. Este émbolo es alejado desde su punto de origen más que nada por la sangre y transportado a un lugar alejado. Ahora, ¿cómo se transforma o cómo se hace este émbolo? Primero se forma un trombo en la pared de la arteria. El trombo se desprende y avanza por el torrente sanguíneo. El trombo se detiene en una zona más estrecha de los vasos, bloqueando el flujo sanguíneo. Esto, al formarse un émbolo, nos puede conllevar a un infarto del tejido. ¿Cómo está conformado un émbolo? Está compuesto principalmente por partículas de grasa, burbujas de aire o nitrógeno, restos de aterosclerosis, fragmentos de tumor, partículas de médula ósea o líquidos amnióticos. Tromboembolia pulmonar. La embolia pulmonar se origina en trombosis venosas profundas y son responsables de la forma más habitual de enfermedad tromboembólica. La tromboembolia pulmonar existe de 2 a 4 casos por cada 1000 pacientes. La tromboembolia se origina principalmente por fragmentos de una trombosis venosa profunda, que su origen es más frecuente en una vena profunda como en la pierna. Según el tamaño, una embolia pulmonar puede tapar la arteria pulmonar principal, quedándose alojado de la bifurcación de las arterias pulmonares derecha e izquierda, también conocida como embolia de silla de montar. Una persona que ha padecido una embolia pulmonar corre el riesgo de padecer otra. Principales características clínicas y patológicas. Un émbolo, cuando obstruye una arteria principal, nos puede ocasionar la muerte. Cuando hay una obstrucción de arterias de mediano calibre y consiguiente ruptura de los capilares, nos puede conllevar a una hemorragia pulmonar. Cuando hay una obstrucción en ramas arteriales de pequeño calibre, nos puede conllevar a un infarto pulmonar. Cuando hay una aparición a lo largo del tiempo de múltiples embolias, puede ocasionar hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Tromboembolia sistémica. La mayoría, el 80%, se originan en trombos murales intracardíacas. Trombos murales son todos aquellos émbolos que se encuentran en las cavidades cardíacas. 2/3 se asocian a infartos del ventrículo izquierdo y otros, el 25%, a una dilatación de la aurícula izquierda. Los demás se originan a partir de aneurismas aórticos, que son el hinchazamiento de la aorta. Los émbolos arteriales pueden llegar a cualquier zona. El lugar donde acaba el émbolo depende de la velocidad del flujo en los tejidos distales. Los lugares más frecuentes de una embolización arterial son las extremidades inferiores con un 75% y el sistema nervioso central con un 10%. Y los intestinos, los riñones y el vaso son el lugar menos frecuente. Es muy frecuente que la tromboembolia sistémica quede almacenado en arterias terminales ocluyéndolas, así provocando un infarto. Embolia grasa. Las lesiones por aplastamiento de tejidos blandos o la ruptura de los sinusoides vasculares medulares, como los huesos largos, nos puede conllevar a una embolia grasa, ya que hay liberación de glóbulos grasa hacia la circulación. En los pacientes con traumatismos esqueléticos graves, el 90% de estos pacientes se encuentran en embolia de grasa. Una minoría de pacientes desarrollan el síndrome de embolia grasa sintomático, que es caracterizado por anemia, insuficiencia pulmonar y trombocitopenia. Embolia líquido amniótico. Es una complicación infrecuente y grave del parto y del posparto. Uno de cada 40.000 partos llega a suceder este tipo de embolia. Es la causa de muerte materna más frecuente. Los pacientes con embolia de líquido amniótico presentan disnea, intensa súbita, cianosis y shock hipotensivo.
La causa de esta embolia es por la entrada de líquido amniótico a la circulación materna a través de desgarros de la membrana placentarias o rotura de la vena uterina. Embolia gaseosa. Las burbujas de aire dentro de la circulación pueden fusionarse y obstruir el flujo vascular, ocasionando lesiones isquémicas distales. Las personas como los buceadores, los trabajadores de la construcción subacuática y las personas que ascienden con rapidez en aeronaves corren el mayor riesgo de presentar esta entidad. Por ejemplo, cuando el buzo asciende con demasiada rapidez, lo que provoca es que el nitrógeno se expande en los tejidos y forma burbujas cuando deja de estar disuelto en la sangre, y da lugar a émbolos de gas que provocan isquemia tisular. Estas burbujas nos puede conllevar más que nada un edema, hemorragias, lo que conduce esto a una dificultad respiratoria conocida como asfixia. En la imagen se puede observar un émbolo de médula ósea, el cual el émbolo está constituido por médula hematopoyética y células adiposas medulares, que son los espacios claros donde se llega a observar que estas están unidas al trombo. Émbolo de líquido amniótico. En la imagen podemos observar dos pequeñas arteriolas pulmonares que están llenas de remolinos laminados de células escamosas fetales. Infarto. Un infarto es un área de necrosis isquémica secundaria a la oclusión del riego sanguíneo del tejido afectado. Un infarto nos puede conllevar una necrosis isquémica de un órgano. Se dice que el 40% de las muertes que se producen en Estados Unidos se deben a una enfermedad cardiovascular, que esto nos puede conllevar a un infarto cardíacos o cerebrales. Un infarto pulmonar es el más frecuente en complicaciones clínicas. En cambio, un infarto intestinal no suele ser mortal y la necrosis isquémica de las extremidades distales provoca una notable morbilidad en los diabéticos. Shock. El shock es un estado de disminución del gasto cardíaco con alteraciones de la perfusión tisular e hipoxia celular. El shock puede complicar una hemorragia grave, quemaduras o traumatismos extensos, un infarto de miocardio, una embolia pulmonar o una sepsis microbiana. Factores que influyen sobre el desarrollo de un infarto. Los efectos de la oclusión vascular pueden ser nulos o determinar una necrosis tisular. Existen tres variables evoluciones determinadas. Uno es la anatomía de la irrigación, que varía en diferentes tipos de órganos, ya que algunos obtienen irrigación doble como los pulmones, y también existe la irrigación por una sola vía como el vaso. 2. La velocidad de oclusión. Las oclusiones que aparecen de forma lenta tienen menos riesgo de producir un infarto. 3. Vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Las neuronas sufren lesiones irreversibles cuando se quedan sin aporte de sangre, solo durante 3 a 4 minutos. Existen tres tipos de causas de shock, como el shock cardiogénico, que se debe a un bajo gasto cardíaco secundario a un fracaso de la bomba miocárdica. También está el shock hipovolémico, se debe a un bajo gasto cardíaco secundario a la pérdida de volumen de sangre o de plasma. Y el shock séptico, que se activa por infecciones microbianas y se asocia a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica grave. Fases del shock. Se conocen tres tipos de fases de shock. El primero es una fase no progresiva inicial, que es durante la cual se activan los mecanismos compensadores de reflejos y se mantiene la perfusión de los órganos vitales. En la segunda es una fase procesiva, caracterizada por hiperfusión tisular,
y la tercera una fase irreversible, en las que las células y tisulares que más se corrijan los defectos hemodinámicos, la supervivencia resultará imposible.